si entendemos Torah como enseñanza, instrucción y dirección, podemos entender la gran bendición que implica la obediencia. Ahora, ¿qué sucede en el sistema religioso? Y hablo específicamente con el sistema cristiano con influencia de Roma. Y digo de Roma porque, bueno, sabemos que ha habido una mezcla en el cristianismo donde se han mezclado los principios bíblicos con otro tipo de filosofías y tradiciones paganas, especialmente de la filosofía griega, que estaba dentro del Imperio Romano cuando el cristianismo comenzó a crecer. Y bueno, ya tenemos varios estudios respecto a esto. Te invito a explorar todos los videos de nuestro canal si no los has visto, para que cada vez aprendamos más de la historia del cristianismo hasta nuestros días. Bueno, cuando en el sistema cristiano o en el sistema religioso actual se enseña que la Torah está cancelada o está obsoleta, entonces se está rechazando la instrucción, se está rechazando la enseñanza de Adonai que está en su Torah. Pero leamos qué dice la Biblia al respecto. Vamos a leer en la Biblia qué nos dice acerca de rechazar la Torah. Y esto lo encontramos en Proverbios 28:4. Acompáñame por favor a Proverbios 28:4. ¿Qué nos dice Proverbios 28:4? Dice: los que dejan la Torah, los que dejan la instrucción, los que dejan la dirección, alaban a los impíos, mas los que la guardan, los que guardan la Torah, contenderán con ellos. ¿Sí? Bueno, aquí es importante también comprender que esta palabra, los que dejan, ¿sí?, los que dejan la Torah, sí, los que dejan la Torah es la palabra asav. La palabra dejar, que se utiliza aquí, dejar en el sentido de rechazar, ¿sí?, es la palabra asav. Vamos a escribirlo así. Y la palabra asav puede traducirse también como abandonar, apartar, rechazar, desechar. Muy bien. Entonces nos está diciendo aquí, regresándome aquí a la Biblia, los que dejan la Torah, es decir, los que abandonan la Torah, los que se apartan de la Torah, los que rechazan la Torah, los que desechan la Torah, no están alabando a Adonai, no están alabando a Elohim, a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, sino que están alabando dice aquí, a los impíos. Impíos también es una palabra que es rasha, que es malvados, ¿sí?, los malvados, los que son culpables, los delincuentes, los pecadores, ¿sí? Entonces están alabando a los pecadores, ¿sí? Y bueno, y esto está en nuestras Biblias. Por eso debemos preguntarnos, ¿a quién estás alabando con tus acciones? ¿A quién estoy alabando con mis acciones? ¿A quién estoy alabando con mi postura respecto a la Torah? Y esto evidentemente es para todos aquellos que aún tienen dudas acerca de la Torah, o para todos aquellos nuestros hermanos que amamos en la fe, de que sabemos que aman la Biblia, aman al Padre Celestial, pero aún no han despertado o no han conocido esta verdad sobre la Torah. Así que lo que tú creas respecto a la Torah de Adonai define si tu devoción es para el Eterno o es para los impíos. Asimismo, la Biblia dice que quien no oye la Torah, su oración es abominable para el Eterno. Vamos, por ejemplo, a Proverbios, aquí, Proverbios 28, estamos en el mismo capítulo, pero en el versículo 9. Así es, versículo 9 y 10. Vamos a leerlo, amados hermanos. Proverbios 28, 9 y 10. El que aparta su oído para no oír la Torah, para no oír la enseñanza, para no oír la dirección de Adonai, su oración también es abominable. Abominable, toeva, repugnante. Su oración es repugnante para el Eterno. Asquerosidad, wow. Abominable, sí. Es
como idolatría, lo compara también con idolatría. Pues no sé ustedes, amados hermanos, pero yo quiero que mis oraciones sean escuchadas por el Eterno. Y yo sé que también tus oraciones deben ser escuchadas por el Eterno. Por eso es importante que entendamos estos principios que están en nuestras Biblias. Dice que si apartamos nuestro oído, si no oímos y hacemos su Torá, nuestra oración es abominable también, ¿sí? ¿Quieres que tu oración sea aceptable para el Eterno? Recibir respuesta de Adonai. Entonces dice que debemos hacer lo contrario, prestar atención a la Torá, que es guardar sus mandamientos. Y además eso también lo enseña el Brit Hadashah. Vamos a dar un salto de nuevo aquí al Brit Hadashah, al libro Primera de Juan que estamos leyendo en el capítulo 3. Recordemos que fue en Juan capítulo 3, versículo 4, donde nos dice que todo aquel que comete pecado, infringe, rompe, viola la Torá, pues el pecado es violación o infracción de la Torá. Pero ahora quiero que leamos el versículo 21, por favor. Dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Es decir, nuestras oraciones serán escuchadas. ¿Y por qué razón? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Se dan cuenta cómo hay una correlación entre el Tanaj, lo que leímos en el Tanaj, que conocemos como Antiguo Testamento en Proverbios 28, que dice que el que no preste su oído, y obviamente el prestar oído es Shema. La palabra Shema no solamente es oír, sino es oír y poner en acción lo que estás oyendo. Entonces, si no oímos y ponemos o ejercemos o ponemos por acción, si no ponemos por acción su Torah, nuestra oración es rechazada, amados hermanos. Y eso es lo mismo que entendemos en el Brit Hadashah, en lo que llamamos o lo que hemos llamado como Nuevo Testamento, aquí en Primera de Juan 3, 21 y 22. El 22 dice, cualquier cosa que pidiéramos en oración, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Sí? ¿Y qué significa que hacemos las cosas que son agradables a Él? Que guardamos su Torah, que cumplimos con su Torah, que escuchamos su Torah. Entonces, de la misma manera que es importante creer en el nombre del Mesías Yeshua, porque también dice, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua, el Mesías, y nos amemos unos a otros como Él como nos lo ha mostrado. Repito, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua, HaMashiach, y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que es importante creer en el nombre del Mesías Yeshua, también es importante que guardemos los mandamientos de Adonai, que están en su Torah. Ambos aspectos, guardar los mandamientos y tener la fe en Yeshua, son requeridos, de hecho son requerimientos que establece la Torá, que establece la Biblia para ser llamados santos. ¿Sí? El guardar los mandamientos de Adonai y tener la fe en Yeshua son requerimientos que la Biblia nos muestra para ser llamados santos. Lo vemos en Apocalipsis 14:12. Que dice aquí está la paciencia. La palabra paciencia es resistencia, aguante. Aquí está el aguante, aquí está la resistencia, aquí está la constancia, aquí está la perseverancia. ¿De quiénes? Aquí está la perseverancia de los santos, de los kadoshim, de los apartados, de los que son escogidos, los especiales para Adonai. ¿Y quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Elohim, es decir, su Torah, y tienen la fe de Yeshua. ¿Sí? Así que cuando leemos el significado de pecado y comprendemos que pecado es transgredir la Torah, eso es lo que bíblicamente se considera pecado, como lo vimos anteriormente.